Vamos a describir algunas aplicaciones que se pueden realizar usando el modelo probabilístico de las cadenas de Markov. Vamos a mostrar dos de ellas. La primera de ellas se llama la ruina del apostador. El problema en esta aplicación consiste en que tenemos un jugador que realiza varias apuestas de dinero en un juego y la idea es que en cada una de las apuestas hay una probabilidad la cual vamos a denotar P, es decir, la probabilidad de ganar una apuesta va a ser P. Y por ende, el contrario, la recíproca, la posibilidad de perderla, que va a ser denotada Q, va a ser igual a 1 menos P. Por ende, si se tiene inicialmente en el juego K unidades de dinero, pueden ser dólares, pesos u otra unidad genérica, y se gana una apuesta, entonces para la apuesta siguiente se tendrán K más 1 unidades. Pero por el contrario, si se pierde, se tendrán K-1 unidades. Eso quiere decir que se pierde una unidad en caso de perder la apuesta y se gana una unidad en caso de ganar la apuesta. Si en algún momento del juego cae igual a cero, o sea, si, si nuestro jugador pierde todas sus unidades de dinero, pierde todo su dinero, se dice que el jugador está en quiebra. Y por último, se dice que también el juego finaliza con un cierto K igual a una constante n. La N sería como la meta a la que el jugador desea llegar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo quiero realizar una serie de apuestas y mi idea es llegar a 100 unidades de dinero, por ejemplo, $100. Puede pasar que llegue a 100 o puede pasar que con el paso del tiempo se quede en ceros. Entonces esto nos lleva a dos cuestionamientos. El primero es, ¿cuál es la probabilidad de iniciar un juego obviamente con cierto número de unidades de dinero, y después de cierto número de apuestas hasta finalizarlo, lograr acumular una fortuna N? ¿Qué probabilidades tiene el apostador de quedar en la quiebra? Es decir, de haber iniciado el juego con ciertas unidades de dinero y al final terminar sin nada. Entonces, para ello podemos aplicar las cadenas de Markov. Para ello, entonces vamos a pensar en un proceso de Markov X sub n, en el cual n consta de valores de 0 para la primera apuesta, 1 para la segunda, 2 para la tercera, y así sucesivamente, hasta un número de apuestas que desconocemos. Pero lo importante en este caso es que ese número va a ser finito. Inicialmente vamos a suponer que la probabilidad de pasar del estado cero, es decir, de no tener absolutamente nada de dinero, al mismo estado cero, es exactamente igual a la probabilidad de haber llegado a la meta de dinero y mantenerse en esa meta de dinero, que sería P sub nn. Eso sería igual a P sub 00 y eso sería igual a 1. ¿Sí? Se mantiene. Entonces para ello vamos a definir un modelo en el cual si tenemos I unidades y queremos saber la probabilidad de pasar a I más 1 unidades, entonces esto lo vamos a definir como un valor P que al mismo tiempo va a ser igual a la recíproca, es decir, a 1 menos la probabilidad de tener i unidades y pasar a i menos 1 unidades. Y eso es lo que vamos a denotar con q, donde i puede ser cualquier valor que vaya desde 1 hasta n menos 1, que ya sería tener la meta menos una unidad. Ya con los conocimientos que tenemos de las cadenas de Markov podemos determinar que los estados 0 y el estado n son estados absorbentes. Es decir, si el jugador llega a tener 0 monedas o a tener n monedas en unidades, se mantiene en ese estado y como termina el juego, a esos estados les vamos a llamar los dos estados absorbentes, las dos clases del modelo que van a ser las absorbentes. Y la clase de 1 hasta n-1 va a ser la clase de los estados transitorios. ¿Sí? Vamos a tener un número, puede ser grande, puede ser pequeño, de apuestas.
pero lo importante es que en algún momento va a terminar. Muy bien, ahora vamos a denotar un nuevo término llamado P sub i, el cual nos va a indicar la probabilidad de pasar en un momento dado del juego de tener i unidades a lograr tener la cantidad n unidades, la meta fijada. Entonces, condicionando nuestro objetivo, fácilmente nosotros podemos saber que si estamos en el estado i, o muy bien podemos pasar al estado i más 1 con una probabilidad p, o al estado i menos 1 con una probabilidad q. Luego, por el teorema de probabilidad total, fácilmente podemos determinar que p sub i es igual a p por el mismo p, pero definido en i más 1 más q, el equivalente a 1 menos p, por la misma definición de p, pero en i menos 1. Hacemos una serie de despejes, multiplicamos por p más q, y finalmente observamos que tenemos una diferencia entre p sub i más 1 y p sub i. ¿Para qué hacemos esto? La idea es obtener una mejor definición de P sub i, porque como se observan estas ecuaciones, observamos que el valor de P sub i está asignado de forma recursiva a la misma función de probabilidad, pero definido en otros valores, como P sub i más 1 y P sub i menos 1. Y la idea es tener un valor fijo que dependa únicamente de Q, de P, y eventualmente que pueda llegar a depender de n, que sería nuestra meta. Entonces para eso llegamos a nuestro primer resultado, que sería la diferencia entre la probabilidad en i más 1 menos la probabilidad en i, que nos da igual a q sobre p multiplicado por la diferencia pero a la inversa, la probabilidad de estar en el estado i menos la probabilidad de estar en el estado i menos 1. Y vamos a continuar desarrollando esta operación. Y entonces, en base a lo que ya se tiene, vamos a iniciar con el caso base. Si estamos en el estado 0, la probabilidad del estado 0 va a ser igual a 0. ¿Por qué pasa eso? Porque por definición, P de 0 sería qué tanta posibilidad tengo yo de no tener ninguna moneda a pasar a mi meta de n monedas, que sería algo mayor a 0. Y como yo ya no tengo dinero para apostar, el juego ahí terminó, me quedé en la quiebra, entonces es completamente imposible llegar hasta ese estado. Por ende, la probabilidad del estado 0 es 0. Entonces aprovecha esa propiedad para usar la anterior ecuación y definir la diferencia asignándole ahí el valor de 2. Entonces como tal se define en la primera ecuación eso. P2 menos P1 igual a Q sobre P multiplicado por P1 menos P sub 0. Como P sub 0 es igual a 0, entonces se tiene que la diferencia entre P sub 2 y P sub 1 es igual a Q sobre P multiplicado por P sub 1 menos 0, que es igual a P sub 1. Luego se asigna ahí el valor de 3 y se dice, muy bien, P3 menos P2 va a ser igual a Q sobre P de valor de P2, es decir, I menos 1 menos P sub 1, que sería el I menos 2. Y a esto le asignamos de igual forma el valor Q sobre P. Pero se tiene que P sub 2 menos P sub 1 ya está definido en la anterior línea, que era Q sobre P por P sub 1. Si generalizamos y continuamos haciendo estas diferencias y asignándole ahí un valor mayor, 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 se va a encontrar una generalización en la cual P sub i menos P sub i menos 1 es igual a Q sobre P por P sub i menos 1 menos P sub i menos 2, lo cual es igual a multiplicar Q sobre P por Q sobre P por Q sobre P y menos 1 veces multiplicado por P sub 1. Si se asigna ahí el valor de n, entonces se tiene que la probabilidad de estar en el estado n menos la probabilidad de estar en el estado n menos 1, entonces eso va a ser igual a q sobre p por p sub n menos 1 menos p sub n menos 2, lo que es igual a q sobre p. Recordemos que era la i menos 1 y como i vale n, entonces nos queda n menos 1 multiplicado por p sub 1.
Este resultado será usado posteriormente. Ahora bien, retomando la mejor definición que queremos de P sub i, vamos a obtener el valor que necesitamos con la diferencia de P sub i menos P sub 1, la cual se puede expandir en una serie de diferencias arrancando desde P sub 2. Si yo tomo por parejas P sub 2 menos P sub 1 y a eso le sumo P sub 3 menos P sub 2 y así sucesivamente, vamos a encontrar que todos los términos se cancelan los positivos con los negativos, excepto los dos términos que están en color rojo, P sub i y el menos P sub 1. Luego, teniendo en cuenta esta información y sabiendo que esta igualdad es cierta, y además conociendo todos estos valores de estas diferencias de P sub i menos P sub i menos 1, podemos realizar una sumatoria, la cual se basa en Q sub P por P sub 1 más Q sobre P al cuadrado por P sub 1, así sucesivamente más, hasta llegar a Q sobre P, pero todo elevado a la i menos 1 por P sub 1. Como tal, podemos llegar a la conclusión de que P sub i es igual a la sumatoria de una variable denotada h igual a 0 hasta i menos 1 de factor, que sería P sub 1, multiplicado por Q sobre P elevado a la h. Recordemos que esta sumatoria es una serie geométrica. Una serie geométrica se define como la sumatoria de una variable que va desde 0 hasta un valor n-1 de un coeficiente a por un elemento r, en este caso sería q sobre p, elevado a la variable que estamos iterando. Entonces, si se aplica esto, tendríamos el resultado de la serie geométrica, pero antes de hacerlo, hay que tener en cuenta que q sobre p no nos puede dar 1 porque pues si da 1 no tendría sentido hacer la serie geométrica. ¿Sí? Lo único que habría que hacer es sumar peso 1 con peso 1 con peso 1 hasta llegar a i veces. Entonces, por lo tanto, se tiene que, usando las propiedades de la serie geométrica, P sub i va a ser igual a 1 menos Q sobre P a la i, dividido 1 menos Q sobre P, todo multiplicado por P sub 1. Y si se tiene que P y Q son iguales, entonces todos los términos de la sumatoria son iguales y P sub i es igual a i por P a la 1. Ahora, de igual forma, si se toma i igual a n, se tiene que P sub n va a ser igual a 1 menos Q sobre P a la n dividido por 1 menos Q sobre P y todo ello multiplicado por P sub 1. Eso cuando Q y P son diferentes. Pero cuando Q y P son iguales, simplemente P sub n nos da igual a n por P sub 1. Ahora bien, si despejamos y lo que queremos obtener es el valor de P sub 1, vamos a obtener que P sub 1 es igual a 1 menos Q sobre P dividido 1 menos Q sobre P elevado a la n. Todo ello multiplicado por P sub n. Pero ¿qué pasa con P sub n? Recordemos la definición del P sub i, que es, yo estando en un estado i quiero llegar al estado n, pero si ese i es el estado n significa que ya llegué, ya estoy en el estado n. Por ende, pasar del estado n al estado n, por definición, como hemos visto al principio, eso equivale a 1. Luego, P sub n es igual a 1. Por ende, P sub 1 es igual a 1 menos Q sub P dividido 1 menos Q sub P elevado a la n. Eso sucede, recordemos, cuando Q y P son diferentes. Cuando Q y P son iguales, entonces lo que tenemos es que P sub 1 es igual a P sub n dividido n. Y por la misma definición es igual a 1 sobre n. Ahora bien, nosotros calculamos este valor de P sub 1 para poder eliminar esta recursión en la definición de P sub i. Recordemos que P sub i era igual a 1 menos Q sub P sobre P a la elevado a la i dividido entre 1 menos Q sub P multiplicado por P sub 1. Pero como ya sabemos que P sub 1 es el valor ya detallado, entonces podemos cancelar el término 1 menos Q sub P en la multiplicatoria que se muestra y finalmente obtenemos que P sub i es igual a 1 menos Q sub P elevado a la i en el numerador y 1 menos Q sub P elevado a la n en el denominador. Recordemos una vez más, cuando Q y P son diferentes. Y además, cuando Q y P son iguales, entonces P sub i
va a ser igual a I por peso 1, como ya se había definido, pero como peso 1, cuando Q y P son iguales, es igual a I por 1 sobre N, tenemos que el valor final es I sobre N. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos seguir ganando de forma indefinida? ¿Sí? En este caso es como el apostador avaro que no se conforma con tener una cantidad de dinero, sino que quiere ganar de forma indefinida. Entonces, en este caso, la idea sería modelar qué pasa cuando n se hace muy grande, muy grande, muy grande, tal que el límite cuando n tiende a infinito nos da un resultado. Entonces, para ello usamos la noción de límite de cada una de estas definiciones y como tal, entonces tenemos de que, bueno, una vez separando las constantes que no tienen nada que ver con nuestro n, podemos saber cuánto podría llegar a ser lo que el apostador, la probabilidad de que el apostador llegue a esa fortuna. Obviamente eso es teórico, la idea es que siga ganando de forma indefinida. Y entonces para definir eso, hay que decidir si Q es mayor que P. Si Q es mayor que P, entonces vamos a tener que ese valor es mayor que 1. Algo mayor que 1 elevado a la n, que es un valor que tiene infinito, va a ser algo gigantesco. Y eso gigantesco, como está en el divisor, va a producir que eso tienda a cero. Luego, si q es mayor que p, entonces, indiscutiblemente, este límite va a converger hacia cero. De lo contrario, en caso de que q sea menor que p, se tiene que este valor es inferior a 1. Y un valor inferior a 1 elevado a una potencia que tiene infinito va a tender a cero. Luego, en este caso, lo que vamos a tener es la constante que se tenía por ese límite que converge a 1. Luego, en este caso, la probabilidad sería 1 menos q sobre p elevado a la i. Y por último, si q es exactamente igual a p, entonces tenemos que, como n es el denominador y n tiene infinito, no importa el valor de i, eso converge a cero. Con ello podemos concluir la única manera de que Q sea mayor que P es que Q sea mayor a un medio, por la definición de probabilidad de la axiomática de probabilidad. De igual forma, si Q es igual a P, entonces P es igual a un medio, Q es igual a un medio. Y la única para que P sea mayor que Q, y en realidad la probabilidad no sea cero, es que P sea mayor a un medio. Entonces se tiene aquí una gran conclusión, y es que si se quiere de verdad seguir ganando dinero, necesariamente mi probabilidad de éxito en la apuesta tiene que ser mayor a un medio. De lo contrario, consejo es no, el consejo aquí en este caso, no arriesgarse porque se puede perder mucho dinero. Aquí mostramos un ejemplo en el cual Batibo obtiene un capital de 5 y 10 unidades respectivamente. Ellos juegan al tiro de la moneda y si la moneda cae en cara, la ganadora será Patty. Si cae en sello, el ganador es Bob. La moneda está viciada, es decir, que no es como nuestras monedas normales, que la probabilidad de que caiga cara o de que caiga sello es la misma, sino que está completamente viciada. Entonces se tiene que la probabilidad de caer en cara y que por ende gane Patty es de 0,6, mientras que la probabilidad de que caiga sello y gane Bob es de 0,4. Surgen dos cuestiones. ¿Cuál es la probabilidad de que en algún momento Patty le quite todo el dinero a Bob? Es decir, Patty tiene 5 unidades, Bob tiene 10. Entonces, si Patty le quita todo el dinero a Bob, entonces Patty va a quedar con su capital inicial, que eran 5, más los 10 que le ha quitado a Bob, es decir, un total de 15 unidades. Y la otra pregunta es, ¿qué pasaría con la anterior pregunta si Patty tiene 10 unidades y Bob tiene 20 unidades? Entonces, de igual forma. La idea es aquí llegar a concluir qué pasaría si, si la llegada para Patty sería 30, que serían las 10 unidades iniciales más las 20 que le quitaría Bob. Entonces aquí lo único que hay que hacer es evaluar esas posibilidades y usar la definición de la ecuación que ya habíamos mostrado anteriormente, no cuando n tiene infinito, que es otro caso, sino esta, cuando p sub i es igual a 1 menos q sub p a la i.
donde ya se tienen Q, se tiene P, y esto se eleva a una potencia. Y aproximadamente para nuestra pregunta uno, cuando Patty tiene 5 y Bob tiene 10, esto tendría 0,87, es decir, que hay una muy alta probabilidad de que Patty le quite todo el dinero a Bob. Y la otra, cuando Patty tiene 10 y Bob tiene 20, hay una alta, muy alta probabilidad. O sea, prácticamente va a pasar que Patty le va a quitar todo el dinero a Bob.